Cierto, cierto, es muy sencillo. De todas maneras, cuando estabas retratando la situación de ese partido que dicen fascista y de ultraderecha y de la CDU y de los demás, yo me estaba acordando de la composición del Bundestag, o no sé si se llamaba así, en 1930, en los años, final de los años 20, principio de los años 30, antes de que alguien sin darse cuenta le pegara fuego al edificio, pues El Magali edificio fue Craig, el del Reichstag. Sí. es el Reichstag. Es que yo soy un historiador muy malo y no me acordaba del nombre, digo el Bundestag. Bueno, el Reichstag. El Reichstag, hay un momento en el que, bueno, pues el antecesor, el partido antecesor a este nuevo partido, eso dicen, yo no lo tengo tan seguro, pero bueno, hubo un momento en que los señores que iban vestidos de uniforme pardo y que se situaban en la mitad del, o sea, tenían la mitad de los escaños prácticamente, pues se lo pusieron muy difícil al resto, ¿no? Y eso acabó como acabó. O sea, y no precisamente yendo Francia y Alemania de la mano, de lo que Mm. deduzco que estamos en un movimiento, estamos en un momento más que en un movimiento, estamos en un momento crítico en el cual se puede repetir 1920, 1930 perfectamente, ¿no? Yo creo que aquello tuvo lugar, entre otras cosas, como consecuencia de la derrota alemana, de la rendición alemana en la Primera Guerra Mundial, que muchos alemanes imputaban a los políticos, es decir, decían que el ejército había sido apuñalado por la espalda, era la frase. Si el ejército, vamos, si el Partido Nacional Socialista, he dicho socialista, se hizo con el poder con el 33% de los votos, fue porque la gente les votó. ¿Y por qué les votaron? Porque ofrecían una salida y una recuperación hacia el orgullo alemán, es decir, que Alemania volvería a ser grande como lo había sido. Esto es muy peligroso. Es decir, el estímulo del nacionalismo en general genera dificultades, sobre todo cuando es expansivo. Y bueno, ellos hablaban de la expansión hacia el este, el famoso espacio vital, porque Alemania estaba creciendo, había mucha población, necesitaba espacio, y toda la historia de los partidos nazis. El partido de Alianza por Alemania no es un partido nazi, no es un partido socialista, no tiene nada que ver con lo que fueron los nazis, no tienen gentes uniformadas, no son violentos, simplemente propugnan básicamente dos cosas. Oye, Alemania, tú déjate de diluirla en instituciones supranacionales y sobre todo vámonos de la Unión Europea, lo cual es tremendo. Porque si Alemania se va de la Unión Europea, esto es una hipótesis de trabajo. Si Alemania de repente dice, oye, Dexit de Deutschland y exit de salida, como Brexit era de Brexit, salida. Bueno, pues lo mismo. Si se salen, casca el euro. Pero ya. Y hombre, estos son palabras mayores. Quiero decir, a mí no me cuesta, porque además lo he escrito varias veces, decir lo que pasará, pero lo que pasaría. Pero hay mucha gente dispuesta a que eso no pase. Y entonces vamos a ver cómo hacen para que Alianza por Alemania no consiga el predicamento que buscan. De momento quieren declararla ilegal para que no pueda presentarse a las elecciones. Eso es una brutalidad que no creo que consintiera fácilmente, no ya el electorado, sino en general el entorno. Es decir, bueno, habéis tomado partido por un planteamiento absolutamente, ¿cómo decir?, totalitario. Y claro, esto ya, pues no. Así es que no sabemos muy bien lo que pasará. Las elecciones son el 23F. Mira tú por dónde. En Alemania, aunque yo el 23F no les dice Día de nada, la pero sí. el día de la fundación de la Brigada Paracaidista. Vamos a diluirlo. Pues, pues bueno, total, que vamos a ver qué pasa. Es evidente que no va a quedar la primera Alianza por Alemania, probablemente quede la CDU. Es posible que quede la segunda, aunque es posible también que la segunda sea el SPD. El SPD es el Partido Socialista, pero en el este va a tener una gran fuerza. Y Alemania no puede seguir perdiendo posiciones en la arena económica, no puede seguir incrementando el paro y no puede seguir teniendo esos problemas gigantescos de orden económico-político sin que las consecuencias pasen factura. Así es que, incierto se presenta el reinado de Vitiza. Ciertamente. Oye, estamos hablando de mucho de Europa. Se nos ha olvidado uno de los grandes problemas con el que nos enfrentamos. Y es que Oriente Medio, desde hace aproximadamente unos 12.000 años,
12.000 años de arriba abajo, los tambores de guerra no es que suenen de vez en cuando, es que no paran de sonar. Y la Eso es. situación a partir de este verano pasado, en agosto, pues se enconó y mucho. Y tú has dicho por qué, entre otras cosas, porque los chiitas y los sunís, que la gente a lo mejor le suena un poco a chino, es decir, Irán y Arabia Saudita, no son precisamente amigos. Y claro, su influencia en países como Irak o como países como Siria, como se ha visto que la descomposición de Siria en menos de una semana, aunque ahí el tema es otro, pero los tambores de guerra en Oriente Medio, Asia Central, la propia península arábiga, con los chicos estos del Yemen que tienen unas ganas de juerga que no me las explico, ¿son una bomba de relojería o Trump va a saber apagar la bomba? Pues si por los antecedentes hubiéramos de juzgar lo que ha de ocurrir ahora en el futuro a partir del 20 de enero, Trump desactivó, quitó el cebo de todas las guerras que existían en el mundo durante su primera égida. Y eso que no sabía dónde se metía. Es decir, es un hombre que sabe perfectamente lo que hace, es un magnífico negociador, es un hombre de negocios, otro hombre que viene de fuera, que el Partido Republicano no quería aceptarlo, pero no le quedó otra, que ganó las elecciones a pesar de las trampas demócratas tradicionales, y que ahora, después de una travesía del desierto de 4 años, ahora sí sabe bien cómo tiene que hacer desde el primer día. Y muy probablemente, a través de la exhibición del músculo militar, consiga que se paren las cosas. Hombre, las cosas iniciadas es difícil pararlas. Es decir, la situación que ahora mismo hay en Oriente Próximo, lo de Oriente Medio es la definición americana. Claro, para ellos Oriente Medio es eso, porque Oriente Próximo somos nosotros. No, Oriente Próximo es la media luna, es decir, Israel, Siria, Líbano, Egipto, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán. Y no hemos hablado de Afganistán y Pakistán porque no nos va a dar tiempo, porque estamos hablando del 24, pero se está montando una que no sabe uno muy bien qué puede ocurrir allí. Bueno, vamos a dejarlo estar. Conclusión. Eh, a ver, Israel no puede perder ninguna guerra, porque si pierde Porque una sería la guerra, última, ¿no? desaparece. Claro. Sería la última guerra que Entonces, perdiese. exacto, mire la última. Entonces, eso está claro que van a poner la carne necesaria en el asador. Tienen una superioridad tecnológica y militar importante. Y yo creo que están buscando mantener unas relaciones de paz, no de amistad, pero por lo menos un ten con ten con los vecinos. Los vecinos no suelen dejarse. Y entonces de vez en cuando lanzan, bueno, pues ha habido 6 guerras. Y esta, pues no sé si es una guerra como tal, no, porque no hay ningún Estado detrás apoyando, lanzándose a la guerra directamente, sino que son milicias financiadas por... Eh, pero es una situación bélica muy preocupante, con unas derivas en Siria que ahora mismo son de otro orden, pero bueno, porque hay una Turquía metida y el tema de la base de Tartus rusa, esto es muy complejo. Y he leído varios informes de reputados analistas internacionales, españoles internacionales también, que efectivamente están haciendo juegos malabares, cogen la pelotita y la pasan de un lado para otro, porque no saben muy bien dónde va a quedar la pelotita, no lo saben ellos, no lo sabe nadie. Pero la situación está muy mal. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Trump el primer día cuando llegó? Pues se fue creo que fue a Riyadh, y allí una reunión con todos los países musulmanes, no árabes, sino musulmanes en general. Y les dijo que esto de financiar el terrorismo que no le parecía bien. Y había que ver la cara de los chelis que estaban ahí asistiendo, claro. Pero fue un discurso magnífico y, y se fue. Y evitó, yo no sé, chicos, la gente dirá, es casualidad. No, mira, las casualidades en política internacional y en la política, aquí no existen las casualidades. A ver, la frasecilla romana de turno, ya que hablabas de Cayo Julio César, si vis pacem para... Y la conoces perfectamente. Si tú quieres la paz, Si prepara la guerra. quieres la paz, ¿Qué prepárate para la significa guerra. eso? Mm. Claro, entonces lo que tienes que decir a los demás, chicos, como hagáis una, os la mino. Ya está. Y Sí. entonces Chico dice, tiene pinta de que sí, pues casi me voy a quedar tranquilo de momento, luego ya se verá. Y entonces, pues ese parece ser el camino que va a seguir. Oye, luego seguirá otro, bien. Pero yo creo que si llega, porque no las tengo todas conmigo, y puede empezar a tomar decisiones, ten en cuenta que tiene un poder omnímodo. Ahora mismo controla o controlará a partir del 20 de enero, la presidencia, claro, que es él, el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo.
y bastantes gobernadores de países son republicanos. No necesariamente de su cuerda, porque el de republicano tiene poco, pero es del Partido Republicano. Lo que pasa es que no es un tradicional. Quiero decir que puede encontrar soluciones de aceptación general porque no puedan oponérsele fácilmente. Bien es cierto que es la segunda presidencia y que no hay una tercera. Entonces, por mucho que interprete el personal, no hay una tercera. Esto ya terminó con Franklin Delano Roosevelt, que inició la cuarta. Dijeron, oye, ya vale. Entonces, nada, no hay una tercera. Y en vez de ser un pato cojo, porque siempre se ha dicho que en el segundo periodo presidencial el presidente es un pato cojo, pero claro, cuando hay cuatro seguidos, pero no 4-0-4. Y entonces ahora es como una primera. Y entonces dice, ¿yo aquí qué puedo perder? ¿La reelección? No. Dice, ¿sabes qué? Que voy a hacer lo que me parece que tengo que hacer. Y esto es nuevo. Así es que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Oye, antes me has asustado muchísimo. Me has Hombre, hablado de que el euro está en peligro de muerte. Y entonces he mirado, tengo yo por aquí un billete y he mirado la firma del gobernador del Banco de Europa, que es un tal Draghi. Bueno, que era un tal Draghi, porque hay una señora que creo que la meten por las noches en una nevera para que no se estropee más de lo que ya está. Eh, no, ella tiene la cabeza perfectamente. Yo tuve la oportunidad de compartir unos minutos con sí. ella en Riad y en una reunión que tuvo lugar de altísimo nivel y bueno, es una señora inteligentísima y capaz, está un poco arrugadita, pero eso es simplemente la carga genética de cada uno. A mí el pelo se me cayó muy pronto y a ti a lo mejor también, y eso no tiene nada que ver con que salgamos a tomar el sol o no. Ella es una mujer de extraordinaria capacidad, pero muy limitada en cuanto a su operativa, como lo es Draghi o como lo era Draghi. Lo que pasa es que Draghi en un momento dado tomó una decisión que salvó al euro salvando a Alemania e Italia. Es decir, eso era como un castillo de naipes. Caía Italia, caía España, caía el euro. Y entonces él dijo, no, haré lo que sea necesario, y lo hizo. Y lo hizo fue comprar la deuda de los dos países que no quería el mercado, con lo cual estaban subiendo las primas. En fin, era muy complicado, pero el tipo, que es muy bueno, sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo hizo. Porque hay muchas veces que la gente sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero no lo hace, por lo que sea. Y este hombre fue el salvador del euro y el hundidor posterior de la Unión Europea, claro. Porque cuando tú tomas una decisión muy positiva y te ha funcionado bien, luego dices, un momento, ¿qué pasa si yo ahora voy retirando los estímulos, que es lo que tenía que hacer para que las empresas que viven que están abonadas ¿cómo decir?, al pulmón de acero, pues les voy a sacar del pulmón de acero y que, oye, si no pueden competir, que quiebren? Claro, cuando hay muchas empresas que pueden quebrar al mismo tiempo, la tasa de paro se eleva, joder, me sale todo en inglés. El problema social derivado de las altas tasas de paro repercute políticamente con carácter inmediato y entonces van todos contra él. Y él debió decir, ¡buah! No estaba yo en su cabeza, pero me lo puedo imaginar. Dice, uff, el que venga detrás que arree. Y efectivamente se fue del control del banco sin haber tomado las medidas, no con la profundidad requerida, todo el mundo lo sabe, necesarias para recuperar el equilibrio y la competitividad de las industrias, de las empresas europeas. Las estuvo manteniendo con la respiración asistida o con el pulmón de acero, como tú quieras. Y claro, a ver quién hace eso, es decir, a ver quién toma una decisión que sabe perfectamente que va a repercutir negativamente en la situación social de todos los países del euro y que le van a señalar a él / ella. Bueno, Christine Lagarde, ya te digo, es muy lista, se lo sabe todo y dirá, a otro perro con ese hueso. Porque si digo a otra perra con ese hueso suena horroroso, así es que a otro perro con ese hueso. Y ya está. Y entonces no hay solución. No, decía lo del euro, porque si se sale Alemania, claro, es un argumento muy sencillo. Alemania, digamos que era la clave de bóveda de las garantías de funcionamiento del sistema, por su riqueza, por su solidez, por su tejido, por su situación política. Todo esto hace 10 años, ¿vale? Bueno, si Alemania se fuera del euro, inmediatamente crearía el Neue Deutschmark, es decir, la moneda que tenía nueva. Y esa moneda se revalorizaría respecto de la situación anterior inmediatamente porque los fundamentales alemanes eran muy buenos. Lo que se devaluaría sería el euro, porque ella ya no estaba en el euro, y entonces en el euro los países ahora son peores. Entonces en el euro íbamos a tener una devaluación que nos iba a hacer competitivos a corto plazo enormemente a la hora de nuestras exportaciones, pero que iba a hundir nuestras importaciones, que hay que hacerlas, porque desde el punto de vista energético no nos queda otra. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que entonces iba a quedar Francia por todo quedar.
Y claro, gentes como Macron al frente de la nave, pues pasa lo que pasa. Entonces, en fin, yo a Scholz no le tengo ninguna apetencia, pero es un señor que ha sido ministro de Finanzas y que tiene una solidez económico-financiera de primera línea. Scholz es así, Macron no es así. Macron es un oportunista y un tipo que no voy a adjetivar, pero que efectivamente con Francia solo no hay clave de bóveda que resista. Si se va a Alemania, Austria sigue con el mismo camino, los Países Bajos siguen por el mismo camino y todos los que están a la derecha siguen por el mismo camino. Catapón. Ya. Bueno, es que hay una pequeña... Me ha recordado que Scholz sería el presidente del Consejo de Administración del banco, pero es que Macron cuando trabajó en un banco, en el de Rothschild, creo que era el Botones. O sea que lógicamente no puede tomar unas decisiones muy No, no, estentóreas. vamos a ver, de las personas que están ahora mismo al frente de la política en los países, en España no se puede decir, ciertamente, pero en Alemania y en Francia son gente con capacidad intelectual probada. En el Reino Unido tampoco se puede decir. Pero ni el que está, ni el que estaba, ni el que vendrá, no. Pero Macron es un tipo extraordinariamente brillante e inteligente, lo es. Lo que pasa es que su vertebración moral dista mucho de estar al nivel. Sí, ese es el problema. Está más cerca de la Agenda 2030 que de la gran patria Y francesa. está más cerca de sí mismo, es decir, es un ego absolutamente desmesurado y eso no está bien. Si a los países les va mucho mejor, cuanto menos ego tienen sus líderes, yo creo. ¿Por qué? Pues porque en vez de funcionar para sí, funciona para los demás, que es para lo que los han elegido, caray. Siempre se nos olvida. Siempre se nos olvida. Oye, hemos llegado a un momento crucial en este repaso, que es el mes de octubre, y no precisamente el principio, sino el final. Pero para cuando llega el final del mes de octubre, que es la gota fría, no la dana, que eso es un invento, la gota fría y algunas otras cosas que algún día espero que se aclaren, habíamos tenido ya un mes de octubre para nota en el cual se habían puesto encima de la mesa todas las vergüenzas y la falta de moral, vergüenzas y falta de moral de este país antes llamado España. ¿Qué te parece cómo iba el tema y cómo se ha ido desarrollando al final? Todo lo que hemos ido sabiendo. Bueno, lo de la gota fría. A ver, lo de la gota fría se llama de otra manera para hacernos creer que ahora el clima es de otra manera. No mire usted. La gota fría existe desde, hay anales, y bueno, también he escrito un articulillo y he tenido alguna participación por ahí, desde el siglo XIV. Es decir, se sabe que como consecuencia del calentamiento del agua del Mediterráneo al final del verano, cuando ha habido una insolación fortísima y las temperaturas han subido, se evapora y sube a la parte, a la capa superior de la atmósfera. Y por ahí aparecen unos chorros, porque eso pasa en octubre, unos chorros fríos que proceden del norte, que es tradicional que vengan, y hay una colisión. Entonces la colisión entre esos chorros fríos y la subida del vapor del agua tan caliente del Mediterráneo generan unas precipitaciones de mucha envergadura. Y eso se ha llamado siempre gota fría. ¿Que por qué lo quieren llamar dana? Depresiones aisladas a altos niveles de la atmósfera. Porque así ves el cambio climático. Ahora hay cambio climático y ahora se llama dana. Mire, vaya usted a escardar. Que somos mayorcitos todos, hombre. ¿Qué pasa? Pues que gotas frías viene habiendo cada X tiempo, no son regulares, ¿eh? Puede haber el año que viene otra, o sea que, pero vamos, como media hay una cada 25 años aproximadamente, bueno, da igual, en cualquier caso. Las precipitaciones de este año no han sido superiores a las del año 1982, cuando reventó el pantano de Tous. No, señor, estas medidas no han sido superiores. Esto por un lado. En segundo lugar, sabemos que cuando las aguas bajan, porque Valencia, claro, yo como soy de allí me lo conozco, Valencia está en un llano con una inclinación muy leve hacia el mar, pero llega un momento a partir del kilómetro 20 en que empieza a subir ya la cosa de las cotas y sube y sube y sube hasta el Jabalambre, que está a 2020 metros, no tanto, pero vamos, no tanto no, exacto, pero vamos, Jabalambre está arriba, no. Si vas a Requena, vas a Buñol, pues ya a partir de un momento dado hay un pueblo que se llama Torrent, o sea, Torrente. ¿Por qué será? Pues no es por la película, No. es por esto. Es decir, chico, que hay que torrentes. O sea, no. A ver, el agua baja. Yo me acuerdo bien de la riada del 57. ¿Y por qué me acuerdo bien? Porque estaba allí. ¿Y que cuántos años tenía? 6. Ala, ya les he dicho el año de nacimiento. Bueno, me asomé a la ventana por la mañana y vi que el barro cubría la calle y que había un caos con la gente limpiando y tal. Digo, ¿pero qué ha pasado, mamá? Dice, pues que ha habido una riada. Pero parece ser que viene otra.
Digo, ¿y esto qué es? Pues que sube el agua del río, claro, un chaval pequeño así en un tercer piso, en una zona construida bien tal, muy cerca del río, pero bien. Pues hombre, es curiosidad, tampoco sabes lo que hay detrás, ¿no? Y vi cómo subía el agua como consecuencia de las lluvias que habían caído en cabecera de Cuenca, no abajo, sino arriba. Luego cayeron en Valencia. Y llegó la segunda riada. Bueno, y se llevó por delante lo que hizo falta. Hubo oficialmente 97 muertos y grandes destrozos, porque no había infraestructuras suficientes para hacer frente al desvío necesario de las corrientes de agua que bajaban. Digo que bajaban de la parte más alta. Bueno, al día siguiente de la riada, que fue el 7 de octubre de 1956, de octubre de 1957, pues ahí estaba el ejército con las palas quitando, claro, en el 57 la tecnología no era muy avanzada, pero soldados con pala había por un tubo, y carros, y camiones. Se fueron llevando el barro y aquello quedó más o menos practicable en muy corto plazo. Y sobre todo, al día siguiente, Consejo de Ministros. Y dijeron, esto no puede volver a ocurrir. Hay que hacer un bypass, un desvío, desde antes de Torrente hasta el mar. Vamos a ver que desagüe por fuera del puerto, para no interrumpir las operaciones del puerto, y vamos a desviar, y vamos a hacer un cauce del doble de la avenida más grande que se ha medido ahora. ¿Cuánto era? 2.500 metros cúbicos por segundo. Bueno, pues hagamos un cauce de 5.000 metros cúbicos por segundo. Y lo hicieron. Costó un montón, no había recursos financieros, hasta el punto de que los valencianos, cuando mandábamos una cartita, poníamos el sellito del Plan Sur, 25 céntimos de peseta, o sea, era poco. Pero bueno, y lo estuvimos haciendo durante muchos años, hasta que en un momento dado se inauguró ese desvío que durante el 99,8% del tiempo está seco. ¿Por qué? Porque no cae el agua a lo bestia. Hay amigos, en esta riada ha llegado hasta el borde. Ha habido 5.000 metros cúbicos, menos que en el 82, pero más que en el 57. Conclusión, aquí hay que hacer infraestructuras, hay que hacer pantanos, hay que desviar los barrancos, hay que vincular los ríos, hay que poner presas, hay que hacer lo que sea para evitar estos espantosos daños, que parece ser que estamos en 226 muertos, porque eran 222 más 4 desaparecidos, 18 pueblos inundados terriblemente, decenas de puentes destruidos, 110.000 coches fuera de servicio y una situación caótica. Esto no puede volver a ocurrir. Bueno, pues volverá a ocurrir si de nuestra clase política depende, porque están más preocupados de responsabilizarse de no haber actuado que de tomar las medidas necesarias que ya estaban tomadas y que estaban financiadas por la Unión Europea, pero que en 2004 don José Luis Rodríguez Zapatero desactivó. Es decir, aquí el bien común no es un concepto que nuestros líderes políticos tengan en mente a la hora de tomar sus decisiones. Estamos apañados con ese tema. Bueno, nos vamos acercando hacia el final del año y vamos a volver a tocar un tema que ya hemos tocado, pero desde otro punto de vista. Eh, Había gente como yo, y como creo que tú también y alguno más, que ante una encuesta de ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones norteamericanas? Decíamos que el señor Donald Trump. Ciertamente, creo que es así. Y eso a pesar de que éramos conscientes de que los demócratas, eso de demócratas, normalmente no sé por qué los nombres no suelen coincidir con la actitud de las personas. Bueno, los demócratas pues son habilidosísimos haciendo trampas, creo. Y a pesar de las trampas también había un problema y es que el primero que no fue a votar a la señorita Kamala Harris, Kamala, ¿eh? Porque ese creo que se pronuncia Kamala, no Kamala. Pues la señorita Kamala Harris creo que no la votó ni el señor Biden. Creo. Desde luego la señora Biden estoy seguro de que no. Pero al final, pues Donald Trump salió adelante. Y eso es muy curioso de contar, ¿no? Sí, ha sido un proceso muy largo, con muchísimos obstáculos, incluso atentados, incomprensibles desde el punto de vista de la seguridad del Buró Federal de Investigación, que dicho así no parece el FBI, pero es el FBI, que a Trump no lo mataron porque giró la cabeza y entonces la bala le rozó la oreja, y esa foto la hemos visto todos, en vez de hundirse en el cráneo, que era la idea, por parte de un tirador que estaba comodísimo en el tejado de un almacén, que estaba en una posición óptima y que nadie parece ser que tomó nota. Bueno, esto fue uno, luego hubo otro en un campo de golf y en general hay una situación de decir, este tío no puede ganar. Bueno, pues este tío ha ganado
de una manera bastante considerable, incluso voto popular, dejando aparte que haya votos que llegan por correo y tal, que ahí, como no tengo pruebas, chicos, yo me limito a leer y tampoco es cosa de transmitir porque lo hemos leído todos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este hombre va a desmontar, ¿cómo decir?, el sistema intervencionista amplísimo que rige en la economía norteamericana, que aún así es una de las más liberales del mundo. Yo me acuerdo que en el primer periodo suyo decidió que cada vez que alguien quisiera emitir una norma, que fue un organismo que estuviera habilitado para ello, quisiera sacar una norma, tenía que retirar dos. Era una forma de conseguir que su BOE, que es el registro federal, que es el documento, vamos, el BOE norteamericano se llama Federal Register y entonces tiene ahí todas las normas de carácter federal y luego ya los estados emiten las suyas, pues un poco como aquí. Bueno, pues el propio Reagan en su día redujo las normas vigentes de manera vertiginosa al objeto de liberar a las empresas de tantísimas constricciones a la hora de producir. Es decir, oiga, deje que las empresas generen riqueza, no se meta con ellas, no legisle hasta el tamaño del papel higiénico, estése quieto. Entonces, eso es lo que va a pasar, pero no solo ahí, sino que va a haber desmontaje general de organismos inútiles y va a haber desfinanciación de organismos multilaterales de una manera clara. Yo sé de dos. Uno es, como decir, no tiene fuerza de obligar, se llama Acuerdo de París y es donde se establecen las recomendaciones de límites de emisión de CO2 a la atmósfera. Bueno, las carcajadas de Trump y sus amigos son enormes, de mucha más gente, yo mismo. Y, por supuesto, lo primero que hizo Trump el día 20 de enero del año 20, cuando llegó la primera vez, fue el 16, quiero recordar, pues sí, pues entonces decidió que se salía. Pero además se va a salir de algún organismo de la ONU. Y eso ya son palabras mayores. No estoy diciendo que no vaya a financiar el organismo central, la Organización de Naciones Unidas, que tiene un enorme paraguas bajo el cual caben muchísimas instituciones de todo orden. No, hay una institución que ha tenido una trayectoria penosa, que es la Organización Mundial de la Salud, que no está contribuyendo en absoluto a la salud mundial y que está regida por un individuo que rinde pleitesía a la República Popular China, un señor que además ha tenido unas actividades en su propio país que son absolutamente perseguibles, pero bueno. Y entonces lo que ha dicho Trump es que esto de la financiación, claro, Estados Unidos financia el 21% de los presupuestos generales de las Naciones Unidas, pero además los Estados Unidos y muchas entidades de todo orden siguen financiando otras cosas. Bueno, si Estados Unidos deja de financiar las actividades de los organismos a los cuales pertenecía, porque se tendrá que ir, si dejas de financiar, pues te tendrás que ir, claro. Aquí va a haber ¿cómo decir? Una situación, no de revolución, porque todo el mundo sabe que una revolución es girar 360 grados y quedarte en el punto de partida, sino un giro copernicano. Va a haber un giro de 180 grados, es decir, mire, por aquí no voy. Y mis dineros tampoco. Y claro, ya si los burócratas internacionales o multilaterales se quedan sin recursos financieros, pueden pasar dos cosas, o que reduzcan las dimensiones de las instituciones o que busquen la financiación en otros países. Pues puede ocurrir que las encuentren. Momento en el cual el control de Naciones Unidas y sus elementos asociados pasa directamente que ya está bastante a través de la Asamblea General, pasa directamente a los países que financian. ¡Buf! Es una situación novedosa, pero estamos hablando de una situación que no se ha dado desde 1945. Es decir, Naciones Unidas, que nace para preservar la paz en el mundo y que no lo consigue, se mete a hacer transferencias de renta de países ricos a países pobres y a intervenir en el funcionamiento de los países y a quitar soberanía. Oiga, ¿pero usted qué está haciendo? Me deje. Y entonces, esto no ha alcanzado esta idea que siempre ha estado ahí. Ahora está multiplicándose y alcanzando un volumen y una fortaleza que no tenía. Y eso con Trump puede tener vida real a no mucho tardar. Y estamos entrando ya en una dinámica absolutamente novedosa. Nos acordamos de que cayó la Sociedad de Naciones y cayó por razones varias, que es muy fácil contar, pero que no es el momento. Y Naciones Unidas en su actual configuración no es más que el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad hay 5 con voto, con presencia permanente y con derecho de veto. Estados Unidos, Rusia, la heredera de la Unión Soviética, la República Popular China, heredera de la República de China, el Reino Unido y Francia. El Reino Unido y Francia pintan lo que nosotros dos, aprox. Y los otros 3 mandan y ordenan, pero sobre todo bloquean. Y esta es una situación en la que, pues no sé, yo creo que alguien va a tomar algún tipo de medida como para refundar. Sí, sería conveniente, porque esto no estaba en el planning, pero sí te quería preguntar
¿qué te parece, antes de que entremos en el mes de diciembre, aunque lo que vamos a hablar ha pasado en diciembre, pero bueno, ha pasado en diciembre y venía de antes. Temas como Siria, temas como Ucrania. Yo tengo el concepto de que hay gente que tiene muchísima prisa por ganar terreno en este tema para cuando llegue la hora de la verdad. La negociación. Y luego hay otro tema, y es que también puede ser que haya gente que esté cambiando, o sea, que esto sea una partida de ajedrez y estén cambiando peones. Bueno, peones y a lo mejor un caballo, un alfil, pero lo de Siria me suena a mí a cambiar fichas. Y la situación de Israel me suena muy mal porque, bueno, Israel ha contado con Turquía para cargarse a Siria, pero ¿a Turquía le interesa que Israel ponga la frontera de Israel esté pegando con Turquía? Yo creo que no, no sé, no. ¿Le interesan los grupos estos del Daesh y demás? Que mi experiencia, tú que has estado también por ahí, pero vamos, mi experiencia internacional es que grupos como el Daesh o como los talibanes o todo este tipo de gente nos cuentan la milonga de que los fundó no sé quién, cuando está claro que los fundó quien los fundó. Y estamos hablando de servicios secretos como la CIA, el KGB, el MI6, etcétera, porque como ya dijo Canaris, los intereses de un servicio secreto no tienen por qué coincidir con los de su país. De hecho, lo raro es que coincidan. Y en el caso de Siria, yo estoy totalmente perdido antes de que nos metamos en el mes de diciembre. El caso de Siria, el caso de Ucrania, yo no entiendo nada. Lo que sí tengo muy claro es que eso se va a solucionar de dos patadas y en febrero. Pero, ¿tú entiendes algo de lo que ha pasado? A ver, yo lo de Ucrania sí, y lo de, vamos, tengo una idea, claro, y lo de Siria se me escapa mucho. A ver, lo que sí te puedo decir es que Israel de ninguna manera va a poner la frontera en la parte norte del Líbano, olvídate. Lo que ha hecho ha sido que los altos del Golán los ha reforzado, por decir así, y que me imagino que llegará hasta el río Litani, en el sur del Líbano, que son 20 kilómetros más. ¿Por qué? Porque es una de las pocas fronteras naturales. El Golán, porque son unos altos, que tampoco es mucho, que es una zona un Hombre, poquito nada. alta, pero ya está. Y lo del río Litani, porque hay un río efectivamente, y entonces creo que sus tropas se van a quedar ahí temporalmente, claro, porque esto exigiría un Pero eso tratado es para modificar por más. detrás de las tropas de la ONU. ¿Qué van a hacer las tropas de la ONU? Lo de siempre el ridículo, pero vamos, El pobrecillos, o sea, ridículo. va, pobrecillos nada. El Claro, ridículo. claro, pero las tropas de la ONU que están a la defensiva intentando mediar entre ejércitos enfrentados y lo más que pueden ganar es gorrazos desde los dos lados, que es lo que suele pasar. Pero bueno, no, eso es aparte. O sea, Israel pretende poner ¿cómo decir? Un colchoncillo adicional a lo que ya tenía antes, ¿vale? Pero con cargo al Líbano. El Líbano yo no sé qué situación, se me escapa mucho. A mí que durante una semana de repente el ejército nacional no combata, y de repente salga disparado el líder con sus dineros y tal, y se refugie en Moscú, mientras hay una base que es una base rusa que para Rusia es vital, porque está en el Mediterráneo, a donde no tiene que atravesar los Dardanelos y el Bósforo, teniendo a Ucrania a un lado, a Turquía al otro y a Grecia a un lado. Joder, pues es una complicación. Y de repente tengo Tartus, y de repente los rusos salen corriendo, los sirios, el presidente sale corriendo, de repente hay un vacío tremendo, los kurdos se quedan arriba, como siempre, enfrentados a Turquía y también en Irak. O sea, el tema de los kurdos es extremadamente complicado. Y luego los drusos que están abajo dicen, no, nosotros queremos ser Israel, pero ¿qué me está usted contando? Esa es una situación que a mí se me escapa, ¿eh? Nada. He oído a varios amigos hablar del tema, amigos destinados allí antes y ahora, y te cuentan con sabiduría. Y chicos, yo no acabo de entender lo que está pasando. Hay una recolocación o reubicación de peones, muy probablemente. La situación de Irán es muy mala. Irán el régimen de Irán no parece resistir. Mira, ahora se ha muerto Jimmy Carter hace nada, 4 días. Todos nos acordamos de aquella intervención de Carter al objeto de mandar tropas especiales para liberar a los que habían sido, a los norteamericanos que estaban en la embajada, que habían invadido las tropas revolucionarias iraníes. Bueno, aquel escándalo que no lo consiguió.
y que fue un desprestigio importante para Estados Unidos y para Carter. Y desde entonces Irán ha hecho y deshecho. Lo que pasa es que Irán está muy debilitado por las sanciones y, y está viendo cómo sus peones están perdiendo terreno por todas partes. Y Arabia Saudita está enfrente. Claro, la gente no habla de la tradicional enemistad. Cuando yo fui destinado a Riad, estaba en todo su vigor la guerra entre Arabia Saudita y los hutíes, que estaban siendo financiados y armados por Irán, y estaban en la frontera sur de Arabia Saudita. ¿Que todo esto lo empezó Mohammed bin Salman? Sí, sí, pero que era ministro de Defensa a la sazón y el hijo del rey, y ahora mismo sigue siendo el hijo del rey porque no se ha muerto, pero es el que corta el bacalao. Lo de Arabia Saudita e Irán es constante, o sea, tú llegas a Arabia, me pasó, llegas a Arabia Saudita y empiezas a hablar con algún diplomático y con los españoles, digo, sí, porque el Golfo Pérsico, ¿qué has dicho? ¿El Golfo Pérsico? No, no, no. El Golfo Arábigo. El Golfo Pérsico es si estás en Irán, digo, ahí la madre. Total, que hay que estar con un cuidado tremendo porque es un enfrentamiento permanente. Son dos potencias regionales y no van a cejar. Una suní, la otra chií, no tiene arreglo. Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho al principio hablando de los BRICS, esto está muy complicado. Y encima los hutíes se dedican a intentar bombardear con armas iraníes a los barcos que pasan por el Mar Rojo, por el estrecho de Adén y directamente a los aeropuertos en Tel Aviv. Pues no les arriesgo la ganancia. Pero bueno, oye, esto hace que yo no entienda la situación en el área de Israel. Ahora bien, la de Ucrania es diferente. Tú sabrás que en el año 56, me parece recordar, sí, Nikita Khrushchev, como consecuencia del 300 aniversario del Tratado de Pereyaslavsk, que vinculaba de alguna manera a Rusia y Ucrania, les regaló Crimea. Toma, Crimea es vuestra. Y entonces, pues los ucranianos dijeron, vale, pero aquello no tenía una gran trascendencia porque estamos hablando de la Unión Soviética, donde lo que importaba era Moscú y lo que Moscú decidiera y era toda la Unión Soviética. Y amigo, pero es que en Crimea está Sebastopol, o Sebastopol, y allí está la base de la Armada rusa. Y claro, habían llegado a un acuerdo con las autoridades para alcanzar, para que se mantuviera en poder de los rusos hasta 2047. Es decir, que más o menos iba resolviendo. Es decir, yo me quiero quedar con el puerto para mi hermana, ¿no te parece? Sí, sí. Y de repente, pumba, coge Putin y dice que no, que operación militar especial y tal. Claro, ¿cómo va a terminar esto? A ver, pues va a terminar con una negociación, que es paz por territorios. ¿A que te suena? Bueno, pues Sí, eso sí, es lo que va a está pasar. claro. ¿Qué territorios van a ser? Pues no sé si la cuenca del Donbass, eso ya no tengo mucha idea, pero vamos, que Crimea vuelve a Rusia, eso lo tengo absolutamente claro. Y a cambio, pues lo de siempre, se firma un tratado internacional avalado por no sé cuántos hasta que pasen 15 años más y luego llega uno y dice, pero qué tratado, ni qué tratado, hombre, aquí tengo yo mis taques. Pero de momento pararían la guerra, que es una sangría terrible para los dos países. En términos relativos, más terrible para Ucrania, pero en términos absolutos más terrible para Rusia, que está perdiendo hombres y material a unos ritmos que no les importa mucho. Pero claro, ahora hay unos coreanos y engañan a los indios y tal para que peleen por ellos. Es una cosa. Pero bueno, esto va a acabar ya. Ya. Creo que has dicho marzo, pues igual sí. Es decir, va a llegar Trump y va a haber una negociación a tres bandas. Es decir, Rusia, Estados Unidos, nadie más. Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Y se van a poner de acuerdo para que esto pare. Y entonces, pues vamos a ver qué ocurre en el inmediato, al amanecer del día siguiente, ¿no? Porque claro, aquello, Ucrania está muy destrozado, sobre todo la generación de energía eléctrica, y Rusia tiene una pérdida de ejército, por supuesto, pero bueno, tienen muchos equipos, aunque no tantos, y mucho capital humano, no tan formado, pero un ejército que ha dado una sensación de fragilidad, debilidad e impotencia terroríficas. Y eso para una potencia que ya no es una gran potencia como fue, pero no deja de ser una potencia importantísima, ¿no? Son 140 millones de habitantes, vete a saber los que hay, con un poderío y un potencial. A mí es que lo que me desespera es el potencial que tiene Rusia, que chico, pasar de la potencia al acto requiere un poco de orden y no lo consiguen. Pero dicho esto, yo creo que será bueno para los dos y para la situación en general. Y a partir de ahí, pues me imagino que el gas natural seguirá fluyendo o volverá a fluir hacia Europa, y esta terrible situación en la que vive ahora Alemania y muchos de los países pequeños que antes eran del otro lado del telón de acero, pues mejorará. Es decir, que yo lo veo, tengo esperanzas, ¿no? Tienes esperanzas. Bueno, vamos a ver. Lo que voy a contar, dirás tú que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque la pregunta viene detrás.
a mí me han cerrado varios canales de YouTube simplemente por hablar de un tema, de una enfermedad que no ha existido o que sí ha existido, de un virus que no sabemos si ha existido o no ha existido y de una vacuna que no sabemos si es una vacuna o no una vacuna. Pero como, bueno, de entrada, este trozo ya del vídeo no lo puedo poner en YouTube porque me cierran el canal. Pero bueno, en la radio sí que lo podemos poner. Y es que, bueno, tarde o temprano, la verdad sale a la luz y toda esta pandilla de golfos sinvergüenzas y demás gentecilla de esos servicios secretos, de las farmacéuticas, de los que ponen el cazo, de los sionistas, toda la gente que ha metido la mano en el tema de esa enfermedad, y no solo en Estados Unidos, sino aquí en España tenemos un ejemplo, vamos, palmario, de hasta qué punto alguien puede robar descaradamente, alguien, no, alguienes pueden robar descaradamente aprovechándose del dolor, de la muerte y de la desesperación de los demás. Que hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y creo que a ti más que a mí todavía, que es la actitud del nuevo Congreso, o vamos, la nueva Cámara de Representantes de los Estados Unidos en este mes de diciembre, que ha puesto pie en pared y que ha dicho vamos a aclarar un poquito el cachondeo este que ha habido aquí, y eso, ese aclaramiento puede acabar en juicios, ¿no? Sí, vamos a ver, el nuevo Congreso lo que ha hecho ha sido publicarlo, pero la investigación viene desde hace mucho tiempo. Y, al final lo que decían ¿cómo eran? Esto es un complot, esto es han urdido, no, no, por favor, ¿cómo va a estar Estados Unidos haciendo investigaciones para la ganancia de función de virus en un laboratorio chino que no en Wuhan? Bueno, ni murciélago, ni pangolín, ni señor que se comió el pangolín, ni leches. Esto es una fuga de un laboratorio en el que se estaba investigando para empeorar la capacidad letal de unos virus. Le llaman ganancia de función porque parece como si así no fuera peor. Pues sí, es peor, con financiación norteamericana. Todo esto que se decía que, ¡buah! Esto no, esto es usted ¿qué imaginación tiene usted? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, esto está demostrado y el Congreso de los Estados Unidos ha sacado un documento de un montón de centenares de páginas con un resumen ejecutivo más breve diciendo que esto ha sido así, que hay una compañía que no habrá que financiar nunca más, que hay unos señores a los que hay que sacar de este tema y que esto ha sido lo que todos sabíamos. Es decir, esto se ha ido de Wuhan porque en Wuhan se hacen investigaciones de laboratorio. Y déjenme ustedes historias. Claro, esta pandemia ha generado una serie de efectos secundarios. El primero ha sido las llamadas vacunas que no son vacunas, es decir, que son medicamentos asociados a la espiga, que es uno de los componentes fundamentales de la ganancia de función. Me acuerdo que Luc Montagnier, antes de morirse, premio Nobel francés, dijo, ¡guau! Esto es un apaño, esto es imposible. Mire, han cortado aquí, han puesto este elemento y han seguido aquí por aquí. Y estos genes no debían de estar aquí. Pues sí, no debían, pero están. Y luego se murió. Y lo desprestigiaron, este premio Nobel, no sé cuánto, sí, mucho el SIDA en su día, pero ahora no tenía toda la idea del mundo. Ya se sabe que ha sido una fuga, no un complot. Esto no ha sido guerra bacteriológica. Nadie lo ha lanzado deliberadamente para que se murieran unos cuantos chinos y luego unos muchísimos en el mundo. La gente ha muerto. La vacuna tiene efectos secundarios indeseables. Probablemente ha salvado la vida de algunas personas de cierta edad, pero en general ha sido toda una operación de intervención en las sociedades. Es decir, aquí lo han aprovechado para decir, sí, pues aislamiento. Pero oiga, ¿qué es esto del aislamiento? Y además va usted ir con mascarilla. Y además tiene usted que estar a 2 metros. Y además tiene que usar la mascarilla en el campo, cuando vaya a pasear. Y además no pasee. Y además se paraliza la actividad económica de los países. Bueno, han generado una crisis de primerísimo orden como consecuencia de una operación encubierta que verdaderamente ha sido lamentable. ¿Qué pasa? Pues que en algunos países llega el poder legislativo y, chico, con el poder que le confiere su constitución, mira por dónde sacan un documento que desprestigia absolutamente la operativa de una serie de antecesores y gente que está en organismos nacionales y supranacionales. De ahí lo de la Organización Mundial de la Salud que he mencionado anteriormente, pero por supuesto hay un tal Anthony Fauci que realmente está un pelín desprestigiado de los Estados Unidos porque es el que estaba detrás de todo esto. Y ha sido algo absolutamente miserable que se sabía
y que bueno, pues que no se podía demostrar porque además te sacaban, a mí no me ha pasado eso porque yo no tengo un canal de YouTube, pero vamos, a ti sí, hay cosas que no puedes decir. De hecho, yo he hablado en un canal de YouTube sobre lo que llaman el cambio climático y automáticamente se lo han bajado al propietario del canal, con lo cual, bueno, pues esta es la libertad de prensa. Pero vamos, bien. Vamos bien, la libertad de prensa. Bueno, hemos llegado al final y finalizamos. Te pido que me hagas un, como dijimos, lo de la bola, lo de la bruja piruja, la bola de cristal. ¿Qué crees que va a pasar en el 2025? A grosso modo, sin entrar en excesivos detalles. Hombre, te puedo dar dos frases. Prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Eso queda muy bien, pero eso y decir nada es lo mismo. Es un No me problema de sirve. actitud. Es decir, aquí puede pasar por cualquier cosa, pero sé optimista, hombre, que no tiene por qué irse todo por la ventana o al váter. No van a echar al niño con el agua sucia, no, el bebé va a sobrevivir. En política interior yo no sé, o sea, en la medida en que todos los que están ahora mismo coordinados en el poder legislativo sigan obteniendo ventajas relativas con cargo a los recursos de los españoles, no veo por qué van a dejar de hacerlo. Si el principal partido de la oposición, por decirlo de alguna manera, no toma iniciativas, sino que está totalmente pasivo, es como si llamara a Rajoy, el señor que estaba enfrente, un señor muy, muy tranquilo, muy cómodo, muy repanchigado, que no tomaba decisiones comprometedoras. Yo no está en mi naturaleza. Pues este señor que está ahora es parecido. Con lo cual ese partido pues no parece ser una alternativa. El tercer partido de orden, que es Vox, pues tiene el peso que tiene y aunque va ganando, pero lo hace muy despacio, con lo cual pues tampoco puede intervenir dando un puñetazo en la mesa. Es decir, ¿va a modificarse la situación? Hombre, solamente si hay una serie de juicios que al final resulta imposible que se mantenga este encajillo de bolillos que tienen montado. Pues por ese camino podría ser, ¿por qué no? Esa es una. Otra, en la Unión Europea, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. La situación de Francia es muy mala, la situación de Alemania es muy mala. Por otro lado, pues los países Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, hay una serie de países que van bien, la República Checa, bueno, que les dejan más o menos tranquilos. A Hungría no la dejan en paz porque no soportan a Orbán. Bueno, pues bien, no soportan a Orbán en la Unión Europea. La Unión Europea se está desprestigiando a gran velocidad. No cambian. El famoso informe Draghi no era sino la justificación para continuar con el mismo planteamiento. ¿Por qué? Porque se lo encomienda von der Leyen a Draghi para que le diga, bueno, eres un poquito excesivamente regulacionista, es decir, te metes mucho en la cocina. Y por otra parte, como tenemos un problema demográfico tan grave, pues tampoco es tan grave que dejes entrar a todo el mundo. Pero macho, si estamos hablando de capacitación, no de personas, las personas sin capacidad no te están ayudando, te están destrozando el estado de bienestar y los sistemas de ayuda y de acogimiento. Vale. Pero sobre todo, Draghi no ha dicho esta boca es mía en relación con la política energética. No ha dicho nada. Y es la clave. Es decir, dejaros de chorradas. Energía nuclear ya. Y además con las nuevas tecnologías. Ahora estoy escribiendo un artículo que a mí mismo me deja con la boca abierta. Tenemos una enorme capacidad para utilizar los residuos nucleares. Solamente hemos utilizado el 3% de la capacidad de generación de energía que tiene el uranio enriquecido y el resto lo hemos considerado residuo. No, señor. Ese 97% genera a su vez, si lo sabes utilizar con las tecnologías apropiadas, electricidad para los próximos centenares de años, con toda seguridad. Porque claro, si, en fin, no vamos a hablar de la energía nuclear, pero quiero decir que, por ejemplo, solamente haciendo eso, claro, una central no se fabrica en 3 meses, no, mire usted, son 5 años, pero manténgalas abiertas, extienda la duración, utilice todos los sistemas, pero es que hay tanto dinero metido en la eólica y la solar que esto es extremadamente complicado. Aquí, como todo, es la pela. Sí, es la pela, sí, no hay más que hablar. Conclusión. Para que las cosas estén mejor, tienen que ponerse peor. Pues, en fin, vale, que Dios reparta suerte porque nos va a hacer falta. Así va a ser. Querido José Ramón Ferrandis, te agradezco enormemente porque 2 bloques de 1 hora dura este análisis y bueno, pues el viernes les voy a pegar una paliza a mis oyentes soberana. Menos mal que les va la marcha, ¿sabes? Les gusta este Pues rollo. muchas gracias por el honor que me das y me confieres permitiéndome participar en tus programas. Muchísimas gracias, de verdad. Y yo también te doy muchísimas gracias
porque en cuanto le digo a la gente, a lo mejor esto no lo capa YouTube, no, no, mejor no. Bueno, pues vale. O sea, que ahí Muy estamos. bien. José Ramón Fernández, muchas gracias por tu colaboración y seguimos en contacto. Muy bien, José Antonio, perfectamente, así será. Muchas gracias a ti y un abrazo. Un Hasta abrazo. pronto.